LDP al instante. Muy bienvenidos, Gracias. amigos míos, a los conversatorios de acá desde Play Kingdom. Ya estamos conversando con nuestro amigo Patricio Alfonso, que hoy día es el primero de dos conversatorios en torno a HP Lovecraft, con este señor oráculo de... Nyarlathotep. Así es. Así que prepárense porque comenzamos ahora. Todo tuyo el micrófono, Pato. Gracias. Bueno, ustedes deben saber, supongo, que hay un par de cuentos de Lovecraft donde se refleja con más fuerza que en otros la idea con la cual yo quiero empezar. Uno se llama, uno de los cuentos tempranos, que se llama precisamente The Outsider, que ha sido traducido en forma más o menos correcta como El extraño. Otro que pertenece a los 13 relatos maduros ya de los mitos es un cuento que ha sido traducido como En la noche de los tiempos, donde el profesor Nathaniel Wingate Peasley es raptado de su cuerpo y es ocupado por una entidad alienígena que ha sobrevivido a través del tiempo ocupando cuerpos de otras razas. Entonces él cuando vuelve, cuando le devuelven, cuando esta entidad ya deja su cuerpo y se lo devuelve, él tiene sueños. Y en uno de sus sueños se mira a sí mismo. Y al ver lo que es, no era ciertamente un ser humano, era una especie de pirámide con pinzas o algo por el estilo, ¿no? La gran raza de Jit. La gran raza de Jit. La gran raza de Jit. Bueno, esos dos cuentos creo yo que dan cuenta de la extrañeza, que es una noción fundamental en Lovecraft. Ahora, ¿qué es lo que es la extrañeza? La extrañeza, creo, ustedes pueden darme sus propias opiniones, esto no es una cátedra, esto es una conversa. Pero la extrañeza creo yo que es una especie de mirar al mundo con distancia. El lío es que hay una parte del mundo que es tu propio cuerpo. Es la parte con la cual tú te insertas en el mundo. Entonces también tienes que mirar a tu propio cuerpo con distancia. Y eso se ve muy claro tanto en The Outsider como en La Noche de los Tiempos. No es que en otras partes no se vea, pero yo creo que aquí ocupan un lugar preponderante. Entonces la extrañeza hacia el propio cuerpo hace ver al propio cuerpo como algo que puede ser cambiado, porque nosotros decimos con mucha facilidad mi cuerpo, como si lo conociéramos. En realidad conocemos otras cosas mucho más que nuestro propio cuerpo. Yo sé que tengo hígado, o supongo que tengo hígado, porque a mí me han informado que tengo hígado. Ver solamente lo externo, internamente. Claro. De ser un médico, un Claro, pero podría no tenerlo y a lo mejor no lo tengo y tengo una no sé qué cosa adentro, ¿no? Algún parásito alienígena. Claro. Entonces la extrañeza con respecto al propio cuerpo y con respecto al mundo te sitúa en un lugar de soledad. ¿Ya? Esa es una de las características y ves el universo. Lovecraft decía que el universo no solamente no era conocido, sino que ni siquiera se podía conocer. O sea, una cosa es lo desconocido. La noción de desconocido es lo que yo no conozco, pero a lo mejor lo puedo conocer mañana. Pero decía, no, esto no.
Esto no lo conoces hoy día y tampoco lo vas a conocer mañana porque es lo incognoscible, que es una noción distinta A lo a desconocido. a lo desconocido. Exacto, gracias. Que ni siquiera se logrará entender, más allá de eso. Y ya, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Hay un cuento que se llama en el original The Color Out of Space, que ha sido traducido como el color surgido del espacio, o el color que cayó del cielo. Se han hecho películas, en fin. En el próximo sábado vamos a hablar del cine de Lovecraft. La cosa es que en este cuento hay un párrafo. Ustedes saben de lo que va el cuento, ¿no? De un meteoro que cae y empieza a producir unas transformaciones. Unas mutaciones, mejor dicho. O unas mutaciones abominables, por usar una expresión Lovecraftiana, en el entorno, ¿no? Al final, esto se resuelve inundando el entorno con agua. Pero hay un párrafo que me interesa muchísimo. Dice, no era un fruto de esos mundos que nuestros astrónomos miden o no alcanzan a medir. O sea, ahí te da la idea de la incognoscibilidad. Que yo lo emparezco con lo emparentesco con una frase de Derlet, que es uno de los miembros del círculo, que en uno de sus cuentos dice, no era el viento entre las hojas, ni siquiera era el viento entre las estrellas. O sea, entonces aquí tenemos que aparece una de las tesis de Lovecraft. O sea, dice, ¿por qué un autor de ciencia ficción tiene que tener tesis? En realidad no tiene que tenerlas, y hay algunos que no las tienen. Escriben cuentos que pueden salir de distintos orígenes, pero Lovecraft sí, o por lo menos para la mayoría de sus cuentos, o para sus 13 cuentos maduros, tiene tesis. Y una de estas es responder a la pregunta de si el universo tiene las mismas leyes en todas sus partes. Y para el color surgido del espacio la respuesta es negativa. Esto viene de un lugar radicalmente otro. Sí. Y es esa otredad la causante de la mutación. Y esa otredad al chocar, y esa es la segunda tesis. Este mundo puede colisionar con esos otros mundos que son parcelas de la realidad que no tienen las mismas leyes donde A es igual a A. Es decir, yo creo que la cumbre de la filosofía griega, y esta es una opinión personal, es Aristóteles. Todos nosotros somos aristotélicos. Es decir, nuestra manera de razonar, nuestra manera de resolver los problemas intelectuales o no, incluso en la vida práctica, y el que es más aristotélico de todos es el que no sabe que es aristotélico. Aristóteles fue el que nos, por así decirlo, enseñó que A es igual a A. Entonces, un universo donde A no sea igual a A, chocan todas las leyes contra nosotros. Claro, está en desacuerdo con el principio de no contradicción, ¿no? El principio de no contradicción te dice una vaca puede ser blanca y negra, manchada, pero no puede ser a la vez totalmente blanca y totalmente negra. En ese libro, cuando lo leí hace muchos años atrás, ahí uno logra entender como tú estás diciendo. Ese mundo es distinto a nuestra A. Entonces, obviamente, cuando los seres humanos pasan a ese estado, ahí es lo que tú dices, hemos conversado. Exacto. Nuestro concepto de la vida en sí, toda nuestra visión mundana se va al carajo. Porque no ve una realidad totalmente distinta a lo que la mesa es sólida, y en otro mundo, o en
en Para esa nosotros idea, es sólido. para nosotros sólido. Puede ser gelatina, puede ser cualquier No, cosa. porque tú sabes que para, Entonces, obviamente, incluso shock para nuestra mental. física, esto es casi todo vacío. Entonces, ya de por sí el cerebro humano es muy delicado con respecto a que le cambien ciertas cosas. El ser humano es un animal muy de costumbre. Le cambias un parámetro. Como cualquier todos los cosa, bichos sociales. Sí. se va a la, Mm. se va a la verga. ¿No? Entonces, y Mm. obviamente, si estamos hablando de un universo lovercraniano, donde es totalmente distinto, ni siquiera se puede conocer, nuestro cerebro no está, no, ni siquiera ver eso ya un colapso total. Claro, o sea, estamos hablando que todavía ni siquiera una verga biológica, sino una verga cuántica compuesta de múltiples falos que se contradicen. Imagínate, ahora imagínate el choque que significa el nacimiento de los Huxley, de Wilbur y su hermano. Wilbur tenía bastante más de humano que su hermano, ¿no? De hecho, podía andar por la calle, sí. Tenía un aspecto pasablemente humano, digamos. Si no lo miráis mucho, ¿no? Es un tipo medio raro, pero tipos medio raros hay muchos. Y solamente se revela su verdadera naturaleza en el momento de su muerte, ¿no? Cuando lo mata el perro, sí. O sea, era tanta parte humana tenía que lo podía matar un perro, ¿no? A su hermano no lo podía haber matado un perro. De hecho, lo que hacen es hacer una especie de exorcismo, a pesar de a Lovecraft le disgustaba mucho meter magia en sus relatos. ¿Ah? Ahí hay un punto interesante que tú dices, no le gustaba la magia. No. En esencia, como dices, es otra realidad, otra regla. Sí, no otra regla. Pero para nosotros, cualquier cosa, inclusive, si nosotros, una persona de este tiempo, con aparatos tecnológicos de este tiempo, va, por ejemplo, a la antigua Grecia, van a decir, es magia. Totalmente. Entonces son conceptos que para ese tipo de mundo no es magia, una cosa, podría ser hasta cotidiana, pero para nosotros es magia. Es algo totalmente ajeno. Y esto, y bueno. Es lo que tú estás diciendo cada rato, ajeno. Claro, y con esto me haces volver a Aristóteles. Porque Aristóteles tiene la idea, al contrario que Platón, que decía, y eso fue lo que distancia a Aristóteles de Platón, que a su vez es discípulo de Parménides. ¿Ah? Que el mundo es ilusorio, ¿no es cierto? Que las cosas son sombra de las ideas. Ideas para Platón no significa lo que para nosotros significa ideas, porque ideas para nosotros es un concepto psicológico. Claro. Para Platón, las ideas son algo objetivo que existe fuera de la mente y de cual las cosas son sombras. Y de ahí está la alegoría de la caverna, que yo prefiero llamarla alegoría y no mito, ¿no? Tengo mis razones para eso. Yo lo comparto en todo caso, Pato Alfonso. Sí, porque no es lo mismo. Él decía, no es lo mismo. No es lo mismo. El mito de la caverna. Sí. Yo prefiero usar el término alegoría en ese caso. Mezcla mucho lo que es como fantasía con realidad, pero acá se está hablando de algo que en ese tiempo fácilmente podrían haberlo hecho. No estamos hablando de los mismos valores, por decirlo entre comillas, humanos de lo que había en esa época con lo que tenemos ahora. Totalmente son conceptos distintos. Entonces, de que lo podrían haber hecho fácilmente. Sí, se podía hacer. Pero claro, pero tener unos gallos toda su vida vueltos contra la pared. Pero es teóricamente posible, y lo que es teóricamente posible no contradice las leyes de la naturaleza. Sí, estamos dentro del mundo, de nuestros parámetros. Por ejemplo, y a propósito de eso, nosotros conocemos tradicionalmente 3 tipos de relatos, o 4 tipos de relatos. Uno es el relato mimético, que se supone que las cosas son como en el mundo nuestro. El típico relato mimético yo creo que son las historias policiales. El otro es el relato maravilloso, que tiene sus propias reglas. Entonces tampoco hay ninguna ruptura, ¿no? Porque
Es totalmente congruente que en el mundo de Tolkien, por ejemplo, existan dragones, ¿no? Está dentro de su universo. Está dentro de su universo y es verosímil dentro de su universo. Si tú metes un supermercado en el mundo de Tolkien, ya no funciona, ¿no? Como relato. El otro tipo de relato es el relato fantástico. Es decir, ocurre algo que según las leyes de ese mismo relato no podría ocurrir, ¿no? Muchos cuentos, y por eso que muchos cuentos fantásticos son terroríficos. No es porque tengan por obligación que serlo, sino porque el hecho de ver algo que se supone que yo no debería ver, ¿no? Es por eso. Pero hay un cuarto tipo de relato que es lo que llamamos el wild, el extraño, donde lo extraño, donde lo que se rompe no son las leyes de la naturaleza, porque podría pasar. Lo que se pasa a llevar en el relato wild, que les cuento a ustedes, me está interesando mucho, no son las leyes de la naturaleza, sino las leyes del sentido común. Es decir, ocurre, ¿qué hizo este gallo? ¿Qué hizo este gallo? Yo hace poco No cuadra. no cuadra. Les cuento un ejemplo reciente. A la Daña Andaur ustedes la conocen. Sí. Estaba solicitando, o por lo menos él la conoce, no sé. Estaba solicitando cuentos para una revista, cuentos pero que fueran de terror. Yeah. Y yo le dije, mira, yo estoy con el notebook capturado, ahí tengo un problema con el notebook, tengo un montón de cuentos, pero tengo un cuento reciente que ni siquiera lo he tipeado, pero te lo mandría para andar por aquí mismo, ¿no? Y le mando un cuento donde hay un tipo que está tomando once con su tía. Y él describe cómo a la tía se le cae el pan, describe cómo a la tía no puede alcanzar el pan porque está en una silla de ruedas, o sea, tiene inmovilizado el tracto inferior de su cuerpo. Se cae, se pega en la cara y él va describiendo todas estas cosas. O sea, lo raro no es lo que hace, sino lo que no hace. Y en ninguna parte dice no hizo, no, es porque está contado en primera persona, por él. Y dice, mi tía se cayó y no pudo alcanzar el pan, se cayó, ya yo me tomé mi café, mi bizcocho, me fui a dar una vuelta, me fui a pegar una siesta. Y cuando volví, mi tía seguía ahí con la cara con el brillo, pero había mucha más sangre, así que debe haberse roto la nariz. Ese es todo el cuento. Por eso es terror psicológico puro. La extrañeza. ¿Por qué? ¿Cómo no paró a la vieja? Y no digo nada más. Y ese fue el cuento que le mandé. Si le gusta, si no, no. Entonces, es ese tipo de quiebre el que me está en este momento interesando más que lo fantástico. Ahora, cuando tú nombrabas esto del venir de otra parte, de otro universo, Borges, que tiene más similitudes con Lovecraft de lo que a él seguramente le gustaría, de hecho le tuve que rendir un homenaje, ¿no? En un cuento por ahí. Claro. ¿Cómo se llama? No recuerdo en este momento. Que el título tiene un título en inglés. Sí. Que de hecho Borges en un momento lo ninguneó. Lo ninguneó, esto es espantoso como escribe este hombre. Y el que lo defiende es el catalán que dio a conocer a Lovecraft en castellano, Rafael Llopis, que dice, no apreciamos a este autor por la belleza de su lenguaje, del mismo modo que no vamos a ver un espectáculo de striptease por escuchar al artista, ¿no? Sino que hay otra cosa. O sea, se puede escribir bien escribiendo mal. O sea, o como decía alguien refiriéndose a los talleres literarios, yo te puedo enseñar a escribir bien, pero no te puedo enseñar a escribir. ¿Ah? Entonces, Borges tiene un cuento
que se llama Tron Ugbar Van Orbis Orbis Tertius, Tertius. donde hay cosas de otro mundo que se empiezan a deslizar hacia este. Un poco siendo muy distinto en la línea del color surgido del espacio. Porque no hay un terror, hay más bien una perplejidad. Como decir, ¿qué rayo está pasando ¿Qué acá? rayo está pasando acá? Como que de repente de repente aquí yo dejo todas estas cosas acá y el día de mañana acá me aparece una roca de amonio o cualquier cosa acá aquí arriba de la mesa. Y tú sabes que dejaste cosas como esa, ¿no? O como esas cosas que cuenta un tipo, los sucesos imposibles pero reales, ¿no? Según él, de Charles Fort. Ah, sí. ¿Ah? Que se llama The Book of the Damned, Mm. el libro de los malditos. Y los malditos no son personas, son hechos. Son hechos. Son hechos. Por ejemplo, que aparezca un burro, que de la noche a la mañana aparezca un burro adentro de una habitación donde no podía entrar porque no había ninguna puerta para poder pasar, y el burro sano y salvo está adentro. Oh. Y todas estas cosas las da como ciertas. Que de un día para otro yo me acuesto, miro para afuera, veo que está la pared, la pandereta, al otro día me levanto y no hay ninguna pandereta. Cosas como esas, ¿no? Son las que cuenta Charles Fort. Y tenía en ese tiempo no había internet, tenía una cantidad de recortes de diario de hechos imposibles pero reales. Y ahí ¿no? viene, como tú dices también, que ahí se está jugando con el límite de A es igual a A, porque son conceptos que pueden igual ser entendidos, entre comillas, podemos apreciarlos con nuestra mente. Claro, incluso porque decimos, está el burro, pero no es un burro de colores, no, es un burro, es un animal. La extrañeza es cómo llegó ahí, pero no estamos cuestionando la existencia del burro en sí. No, pues el burro tú lo puedes tocar y es un burro, le puedes hacer un examen veterinario y es un burro como todos los burros. Lo que se cuestiona es otra cosa. Lo que se cuestiona es otra cómo cosa. Llegó ahí. ¿Cómo carajo ¿Cómo llegó ahí? Claro. La muralla en sí, alguien la puede haber derribado todo, pero por qué pasó, cómo pasó, es el cómo, el por qué. Claro. Ahí está la gran diferencia. No hay ninguna puerta que pudiera derribar. Algo que sea un concepto totalmente distinto o erróneo a lo que es lo normal, entre comillas, para nosotros. Claro. Lo no normal es el suceso de cómo ocurrió. Es la ocurrencia no es misma. el efecto mismo. Es la ocurrencia misma de lo fantástico en ese caso, porque lo fantástico sí te rompe lo cotidiano, a diferencia de lo extraño, como el cuento de la tía con el psicópata este, ¿no? Pero y vuelvo a Aristóteles por una cosa que se llama la forma. Aristóteles dice, y yo estoy de acuerdo con él, que esta mesa se compone de forma y materia. Porque el que tiene materia, claro, incluso la palabra madera viene de la palabra materia, ¿no? O al revés, nada lo mismo. Pero tiene una forma también, que nosotros la reconocemos como una mesa y no como un helicóptero, ¿no? Ya, ahora, no es posible pensar una materia sin forma. No es posible. Ahora, la forma no es la silueta. Eso es muy importante porque mucha gente asocia forma con silueta. Porque la estatua de un caballo tiene la misma silueta de un caballo, pero no es un caballo. Es un pedazo de piedra que tiene una cierta o de cualquier otro material, de plástico ya está, que tiene una cierta forma. Y esa es la teoría que se llama la teoría hilemórfica de Aristóteles. La forma, si tú vas, imagínate imagínate una negra, tú vas a la feria y le pides al compadre que vende verdura 1 kilo de papas. Pero ¿sabe qué dice? Deme el puro kilo, no me dé las papas. La forma es el kilo.
Mm. La materia son las papas. Esa es la teoría de Aristóteles. No es la silueta, ¿no? Así, un cadáver no es un hombre tampoco. ¿Un cadáver tiene forma? Sí, tiene forma, pero tiene forma de cadáver, no de hombre. ¿Mm? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Lovecraft? Que en Lovecraft nosotros encontramos que hay, acá lo tengo un poco más desarrollado, eh, una, hay una especie de subversión contra la forma que va cambiando. Y tú lo ves, esto lo encuentras, por ejemplo, en el Valdemar de Edgar Allan Poe, cuando el tipo se va desintegrando paulatinamente. En Arthur Machen, Mm. cuando Helen Bogan, la hija del dios Pan, Ah, ya. ¿ah? que es hija de una mujer humana a la cual alguien le enchuló el cerebro, ¿no es cierto? Y la capacitó para ver al dios Pan, Al dios Pan. pero ella concibió del dios Pan a una mujer que dejó la escoba. Mm. Esa película, si se hace bien, es una maravilla. Mm. ¿Ah? Vamos pensando en quién encarnaría a Helen Bogan, ¿no? la hija del dios Pan. Pero cuando muere Helen Bogan, o la matan, digamos, se va desintegrando y se va transformando, pasando de una cosa a otra. Entonces, en Lovecraft está siempre presente este concepto de la desintegración, de la descomposición, de la ruina, ¿no? Es decir, de cómo las cosas se van deslizando hacia la muerte a través de la pérdida de la forma, no de la materia. Hay siempre visto un concepto bien específico que en otra, nuestra forma física es algo no principal. La esencia de la persona es lo que importa. Porque lo que es material, físico, lo tangible, es totalmente... Es un ser para la muerte, como Es diría descabellado. Sartre. Que donde se ve bien es en el ser en el umbral de Simpson de Doctor. Ahí está, no me acordaba cuál era donde... Asenath White. Asenath White, que Sí. de hecho no sé por qué no lo pescan ahora Pato Alfonso, porque hay incluso la ironía es sobre la, mejor dicho, es casi una reafirmación de las teorías de género. O sea, en un momento de que hace la transformación, el Derbier, ¿cómo era el nombre del protagonista? Nathaniel Derby Pickman. Sí. Que no hay que confundir con el pintor Con el Pickman. verde, sí. Que, En un momento sí, no es ni, como que no es ni hombre ni mujer, sino porque... porque está por eso de la ocupación, Sí. ¿no? Exacto. Sí. Entonces hay una cosa con la forma y con la desintegración de la forma. Ahora, ya no era ella tampoco, ella era el recipiente de su padre. por eso, entonces detrás de la forma parece haber otra forma. Mm. Como pasa con el personaje Roy Lois Stevenson, ¿no? Del caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que había una forma detrás que estaba, por usar un término psicoanalítico, reprimida, ¿no? Y que a través de la poción que ingiere, hay una película que es cómica sobre esto, pero que es muy buena, donde actúa Jerry Lewis, el profesor chiflado. Sí. Que era era un nerd, digamos, Sí, pero se toma la poción y se transforma en un Don Juan, ¿cachai? Aparte, el nombre, la ironía del nombre de la transformación era Dude Love. Claro, Era como claro, el claro. chico del amor. Sí. De un tipo que no tenía cero amor a alguien que
supuestamente está entregando mucho amor. Y ahí tú tienes una de esas actores geniales, porque son el mismo físicamente, que pero es una cambian, transformación. cambian la parada. Eso lo hace también Christopher Reeves en Sí, Superman, en Superman. ¿no? Es impresionante el cambio, eh, que es sutil. Cuando lo mostraron, que cuando se sacan los anteojos y se colocan derecho, es otro, es otra es persona, otro. y se vuelve a colocar y Sí, uno ve esa sí, escena. sí, comparto ese- totalmente tu esa juicio. escena Sí, que es cortísima, es muy, sí, muy pequeña, sí, que hace el cambio de sí, lente nomás. sí. Es de Un una escena de cambio. antología, como claro. colocarla al lado de las faldas de la Marilyn sobre el metro de Nueva York. O sea, es una de esas escenas o el cruce de piernas de Sharon Stone. Sí. O sea, es como de esas historias Mm. de esas escenas que te hacen una película. ¿Ah? Bueno, Pero con eso mismo estamos viendo que en esencia lo ha tenido un total desprecio por lo que es la esencia física y a todo acá, de lo que podemos soportar al ver, de saber que hay algo más allá. Claro. Hasta dónde era el entonces, límite. entonces, Era como entonces jugar demasiado con el límite de lo que podíamos absorber. lo que nosotros somos físicamente, Lo colocamos como ahora limitante. lo colocamos o nos es colocado más allá incluso de lo que lo coloca la sociedad, que ya sería un tema anexo. A propósito de la teoría de género que mencionabas tú, por ejemplo, ¿no? O los Terians, o qué sé yo, ahora la historia de los Terians es más vieja que el hilo negro, porque estaba el hombre lobo antes. Pero, pero claro, tienen sus diferencias también. Una es que si yo soy una bestia, y lo soy, pero quiero decir, si yo soy una bestia distinta, Sí. no busco el reconocimiento de la comunidad humana como lo andan buscando estos compadres. Exacto. Una vez que no busca el reconocimiento. O puede como buscar dices, el reconocimiento cuando es un bicho social que forma parte de una manada. Pero una bestia no. Una bestia es. No requiere el reconocimiento de nadie porque un gato es un gato. Ni siquiera se va a pensar en. El gato no sabe que es un gato. Es. El gato no Él sabe es. que es un gato. Él es. Eso es algo que nosotros pensamos acerca del gato. Y puede que haya algunas culturas que ni siquiera lo piensen. Pero están. Como Pero el están animal ni siquiera se va a cuestionar en raza. Él es él. no, Yo pero tengo que hay, comer, pero tengo que hay, sobrevivir. pero y esa es su hay esencia. relaciones sociales e incluso hay ética entre los bichos sociales. Exacto. Los lobos, por ejemplo, qué sé yo, los elefantes, tienen relaciones jerárquicas, de dominancia, etcétera. Entonces, realmente dentro de su comunidad ocupan un lugar, ocupan lugares. Ahora, lo que yo decía acerca de la forma es que detrás de la forma hay otra forma y detrás de esa otra forma hay otra forma, ¿no es cierto? Y por eso que son tan importantes las historias de desintegración en Lovecraft, que está lleno, o sea, está lleno de atmósferas de desintegración. La sombra sobre Innsmouth. Es como un lugar putrefacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Exagero, sí, exagero. Ahora, la película Dagon, que no tiene nada que ver con el cuento Dagon, sino que es una versión de la sobra sobre Innsmouth, es una película española, filmada en España, es bien buena. Es muy buena, sí. Es muy buena. Soy uno de los pocos que la defienden. Yo también la defiendo. Y el que diga otra cosa se va conmigo en batalla, como diría el Quijote. Y no, a mí me encantó Dagon. Hay otra que no he podido ver que se llama Innsmouth. No, nunca la he podido ver. No sé ni quién la hizo. No sé si tú tenías alguna referencia por ahí. Yo la empecé a verla. Ya. Yo empecé a verla alguna vez, Pato Alfonso, pero la empecé a ver desde un disco estos que compraba en el Persa Bio Bio.
y se me echó a perder, estaba echado a perder un poco antes de la mitad, así es que no pude ver de qué iba. Sí, ya me ha pasado. Pero se veían bien algunas escenas, eso es todo lo que te puedo decir. Mira, así como en las historias de involución, hay historias de involución en Lovecraft, ¿no? El personaje se va entre comillas, degradando. Por ejemplo, Arthur Germain. Arthur Germain es un personaje que uno de sus antepasados, su abuelo, me parece que ha estado en un lugar perdido de África. ¿Ah? Y de ahí se trajo a alguien, y él desciende de ese alguien que se trajo. Ahora, cuando él descubre su verdadera ascendencia, perdón, se suicida quemándose a lo bonzo. ¿Ah? Y de hecho es decidora la manera en que se suicida. Sí, o sea, sí, es como una purificarme. Eso. Siempre con el fuego purificador. Sí, sí, que es recurrente en el cine de terror, ¿eh? El fuego purificador. Es recurrente en muchas películas, pero hay una forma que está detrás de la forma, como el gran True que está esperándonos. No muerto, pero durmiendo. Ahora, ¿qué pasa? Hace tiempo atrás, hace algunos años atrás, nosotros tuvimos, a lo mejor alguno de ustedes asistió a lo que se llamaban las tardes Lovecraftianas, que las hacíamos en un local que ni siquiera me acuerdo dónde quedaba. Yo lo escuché nombrar, pero no alcancé. Ya, que en una de esas participó Miguel Ferrada. Ya. Y dijo, la estatua de True no representa a True. Ya. Porque los dioses, son irrepresentables. Hay un concepto ahí que yo he escuchado bastante en foros de Lovecraft, que a Cthulhu, el nombre va como suene. Es que no tiene franquia. El punto es que la representación como tal no es un dios, sino que es un ser más allá de lo entendible, pero no es una divinidad, sino de otra raza, de otra cosa que no se puede entender. Por eso tiene una forma física, por eso está durmiendo, porque si fuera un dios sería una cosa totalmente incomprensible para la captación de nuestros sentidos, pero como tiene una forma física, no es un dios, es algo superior a nosotros o una existencia mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender, pero no al grado de divinidad. Ya, de acuerdo. Ahora, resulta bastante antropomórfico, Claro. True, ¿no? Porque lo ves como casi como un hombre con cabeza con tentáculos. El otro, que alguna vez toma forma de hombre, ya la Jota, que es el único de los antiguos que alguna vez toma forma humana. Claro. En el antiguo y nebuloso Kem, ¿no? Que pareciera corresponder. Ahí viene el punto con él. Sí. Él toma una forma, su forma real en esencia no se sabe cuál es, porque cuando un ser humano la ha visto, fuiste bueno, literalmente. Claro. Él sí puede ser formado parte de un panteón divino, porque no tiene una forma física comprensible a nuestro universo. Él es un ente ya totalmente aparte, pero sí puede tomar una forma física, pero que no es real. Es como si hubiese un avatar. Claro, unos cuentos donde aparece Nyarlathotep en este trío de relatos que hicieron Lovecraft con Robert Bloch, ¿no? Donde aparece la sombra en el campanario, el vampiro estelar y el otro es el morador de las tinieblas, que a mi juicio es el mejor de los tres. Ahí aparece Nyarlathotep morando en la oscuridad, ¿no? Y él no puede atravesar la luz, ¿no?
habla en alguna parte el personaje se apodera un poco del personaje que al final muere, Robert Blake, Sí, Robert Harrison Blake. sí. Se apodera un poco de él porque algunas palabras parecen dichas por Galajote. Dice, he tenido que atravesar horrendos océanos de luz. Mm. Eso no lo hubiera dicho Blake, No, no. ¿cachai? Y a él lo encuentran muerto Claro. así. Y cuando él lo que hace es que había una piedra, ¿no es cierto?, que servía para invocarlo. Mm. Y alguien que es el doctor famoso Ambrose, trapezoedro brillante. el Pero trapezoedro como te resplandeciente. dice, la piedra es una invocación, es algo que no necesita tener un cuerpo físico Claro. para aparecer. Necesitaba la cambio, oscuridad. En cambio, Cthulhu hay un cuerpo físico, Claro. hay una entidad que está fija ahí, que está durmiendo, pero es algo físico, que nosotros podemos inclusive ver y reconocer. Incluso Y hay ahí más. viene- Incluso hay más. Eso, a propósito de lo que tú dices, que me parece muy pertinente, hay un antecedente directo de Cthulhu en la mitología nórdica, que es el Kraken, Mm, que seguramente apareció de la visión de calamares gigantes, que los marineros antiguos los veían muy rara vez porque sí, viven a exactamente. grandes profundidades, ¿no? Sí, Pero sí, son los sí, invertebrados más voluminosos que hay. Se han encontrado tentáculos porque tienen una masa de tentáculos central y dos largos. Se han Sí. encontrado largos de 18 metros. el más grande de todos se hizo una proporción que el calamar tiene una especie como de pico de loro. Sí, Entonces, los pulpos también. Los cachalotes son los que se alimentan de eso. Y un cachalote capturado lo abrieron y encontraron solamente el pico, porque el lo que pico más de se... la Lo masa, que más se conserva. más se conserva. Y el tamaño era tal de la proporción, hicieron el cálculo de la proporción, era más de 18 metros. Era como, Sí, wow. sí, hay dos Es especies, por lo menos hay dos especies gigantes de calamares. Los pulpos no alcanzan esas dimensiones, 7 metros hay, pulpos de 8 metros, sí. Pero como te dices, es abisal. es abisal. Por eso que los antiguos contaban historias de que podían hundir barcos y cosas que no hacen en realidad. No le interesan los barcos. No. Sí. El poeta Tennyson tiene Alfred Tennyson tiene un poema sobre el Kraken, pero dice que el Kraken va a subir a la superficie. Pero al contrario de Cthulhu, no va a subir para dominar el mundo, va a subir para morir. Ah, ya. Entonces, también es bonita la idea, ¿no? Sí. Ahora, esta cosa de la forma y de la descomposición tiene que ver con el saber. Platón, Aristóteles también, y en esto lo sigue. Aristóteles decía, todos los hombres desean por naturaleza saber. Esa es una de las frases. La búsqueda del conocimiento. Ahora aquí el conocimiento te jode. Sí. Saber te jode, no, literalmente aquí es saber un poco más que estés jugando el pellejo. Claro. ¿Cómo se llama? De hecho, el ejemplo que no es de Lovecraft, sino de Machen, que fue admirado por Lovecraft. De hecho, el horror de Danwich, como dice Robert Price, que es el antologador y el que hizo los prólogos de... Es un tipo muy interesante porque es un teólogo. Ah, ya. Y escribió un estudio teológico del Necronomicon como si del Necronomicon existiera. Y es muy bueno porque él aplicó todas las categorías teológicas de cómo se analiza un texto bíblico o un texto sacro en general al Necronomicon. Y le salió una cuestión que es una maravilla. Wow. Está en otro de los volúmenes de esto. Entonces, este teólogo, este Robert Price,
dice que el horror de Danwich tiene una tremenda influencia del Gran Dios Pan. En los dos casos hay una procreación Mm, venida de otra parte, sí, ¿no? Helen Bogan es hija de Pan, los Whitley. hijos de Lavinia, los Whitley, son hijos de son Job hijos Soto. de Yog Sothoth. Ahora, paréntesis, hay algunos cuentos que le añaden más hermanos. Ya, ¿Ah? Hay uno que se llama en Necronomicon Z, que tú me lo regalaste. ya, Ahí aparece una hermana que es ya. como la hermana bonita de los Ya. Whitley. ¿Ah? Ahí vamos jugando con el concepto. Claro, claro. Seductora ella, ¿sabes? Claro. pero no es No pero es- tiene un ojo, por ejemplo, donde debería estar la vagina. Ya. ¿Ya? Mm, Entonces, al final se acuesta, digamos, con el protagonista y dice, ¿pero qué vamos a hacer? Bueno, de alguna manera no las arreglaremos. Claro, siempre hay manera de arreglárselas. ¿Ah? Si hay ganas, digamos. Pregúntele a John Constantine. Qué buen personaje. Es uno de mis personajes favoritos, junto con Sandman y los Eternos, por supuesto, con todo mi respeto. A mí Sandman me ha hecho unas bromas muy pesadas. La más pesada que me hizo, y la felicito por la pesadez, fue hacerme soñar que no podía dormir. o Y desperté en un estado de agotamiento como si hubiera estado toda la noche en vela. Ahora, me ha dado regalos también. ¿Cachai? Pero esa fue una broma pesadísima. ¿Cachai? mí, Pero eso me pasa por meterme con esa gente. a mí me han hecho la misma talla 2 veces, Pato Alfonso. Ah. Estar, dormir, soñar, despertar, y yo juro que estoy despierto y no, sigo Eterno soñando. despertar. Eterno despertar. Ay, terrible la historia Me ha esa. pasado 2 veces. Bueno, se lo merecían los. Se le habían ganado a pulso. Sí, pues total. Sí. Sí, pues, Para todo esto, Ah. Pato, hablando sobre la forma y demás, es que, mira, ya esto adelantando un poco lo que quiero hacer este año, que al fin me decidí a publicar mi tesis sí o sí, que habla de las categorías de lo fantástico y de que en la base, mi tesis es que la base del fantástico no es el horror, porque más que mal, el horror es sencillamente una reacción psicológica que varía. El de persona horror, en persona. el horror no hay que confundirlo con el terror. Ujú. Terror tú le puedes tener a un toro que viene corriendo. Exacto, O sea, es un mecanismo de defensa natural. exacto. El horror es lo que tú sientes ante la presencia del mal. Ya. Es que, Quizá ante la presencia de Helen Bogan podría sentir, exacto. no me cabe duda que además de una gran atracción, Sí. pero probablemente sentiría horror también, Ujú. ¿no? Pero lo que te iba a decir yo es que, como la base mía es que el relato fantástico en general, más allá de sus subdivisiones, que también las abordo, la base Eso del va a haber que bronce- leerlo, ¿ah? Sí, Eso sí, tengo que leerlo, ¿ah? No, de hecho, Si ya no me muero antes. te lo voy a pasar antes. O si no, no te quiero decir si no te morís tú. Para la presentación y demás. Bueno, Ya. ¿Ah? y la presentación va a estar tú y obviamente, y la cuestión es que Pero tú tienes alguna fecha, más o menos, no, es que ni tengo que empezar a pasarlo y una vez. ni siquiera más o menos. Ya. No, sí. ¿Tú vas a Rancagua el 1 de mayo? ¿Qué pasa en Rancagua? Hay una especie de feria, la última actividad gratuita que voy a hacer, porque No voy a sé, ir con un no amigo sé. voy a ir con un amigo, por eso voy a ir, me invitó la Carolina Zagal, ¿tú la conoces? Alias Lilith, No. que tú conoces una serie de fotografías que hicimos con un fotógrafo que se llama Ricardo Chávez. Eso parece, sí. Bueno, ella fue la maquilladora, Ya, de una gordita. ya. Y bueno, ella me invitó y había que pagar 15,000 pesos. Yo le dije, yo voy, yo puedo trabajar gratis, pero yo no voy a pagar por trabajar. Ujú. Yo puedo trabajar gratis, puedo hacer voluntariado, pero yo no voy a pagar por trabajar. Además que se entiende que la gente que lleva stand y vende cosas pague. Exacto.
paga un derecho. Yo no voy a vender nada porque ni siquiera tengo libros de los míos para vender. No me queda nada. Entonces, voy a dar una charla, no sé ni qué día, pero esto es los días 1 y 2 de mayo y va a estar allá Sergio Fritz, ¿no? Sí, ah, Bueno, Es un evento. es una especie de feria de estas raríficas que hay tantas, po. hay una feria friki. Una feria friki. Ya, a lo que iba. Robert Price dice que hay una gran influencia del Grande Ospan Ya, en el horror de Danwich. ya. Incluso hay escenas que se parecen. O sea, cuando van los dos corriendo, la madre con el hijo colina arriba, ¿no? En fin, también. Puede ser, porque sí. uno de los padrinos de los Además, cafés, además que otros dicen, Mm. pero este es un cuento de Douglas escrito por Lovecraft. ya. ¿Por qué? Porque entre comillas termina bien. O sea, el monstruo es derrotado. Y eso no es de Lovecraft. No. Lovecraft hizo o dejó de hacer dos cosas. Una fue al carajo los finales felices. La otra es tratar de explicar. Y Derlet fue el que se empezó a decir, no, lo inventó los dioses arquetípicos, que eran los rivales de los primordiales. Y Nodens es uno de los arquetípicos. Ahora el que se equivocó fue Rafael Llopis, que tiene tremendos méritos. Fue el que hizo su antología de ensayos maravillosa, pero se equivocó en un par de cosas. Una es decir que Nodens es un invento de Machen, cuando Nodens de verdad es un numen romano, que lo menciona Margaret Yourcenar, por ejemplo, en el Muro de Adriano, ¿no? Entonces eso. Y ya lo del conocimiento maldito ya lo dijimos. Exacto. Y con eso parece que dijimos todo. Ahora, hablemos libremente, ¿no? Sí, lo que te iba a dejar ahí, pretendo dejarte con la bala pasada, Pato, que mira, Que es una de tus especialidades, ¿eh? sí, algo que no alcancé a abordar en esa tesis porque no me están exigiendo O sea, tú tiempo. me estáis pasando una pelota. No, Ya. que te estoy... Mira, A lo mejor. Ahora Eh, hay que ver si la semilla prende. tenía muchas exigencias porque como mi tesis venía del ARCI, obviamente tenía que desembocar necesariamente en un autor latinoamericano que obviamente fue Julio Cortázar. Tremendo cuantista. Exacto. Pero la inquietud de la dejé, o sea, de que el cuento fantástico no depende de la emoción que te va a provocar, sino de lo que pretende la realidad, el tipo de fracturarte la realidad, como se concibe, y que eso se logra literariamente a través del grotesco. Y de ahí surgen, por ejemplo, algo que no alcancé a abordar en la tesis, pero a ver qué opinas tú, que por ejemplo, ¿cómo se llama? Los retratos sublimados. Que se dice que, por ejemplo, Arthur Gordon Pym y el detective Dupin son retratos sublimados de Poe en dos de sus relatos. de su aspecto. Lovecraft tiene varios. Por eso te digo, o sea, Sí. en este caso yo sostengo que el retrato sublimado e irónico de Lovecraft, uno, es obviamente Pickman, porque se ríe de lo del realismo. Hay una cosa ahí. Que, perdón por la interrupción, Dale. pero que se me puede olvidar. Hay un escritor boliviano, se llama Edmundo Pasoldán, un escritor bastante joven, pero bastante bueno también, que dice que hay un ego muy grande en Lovecraft. Tanto es así que en el único cuento de vampiros que tiene Lovecraft, que es muy atípico, que se llama La Casa Apartada, porque el vampiro no es alguien que ande por ahí, sino que es una entidad que va creciendo debajo del suelo y se va nutriendo
diferentes personas. Sí, Dice Edgar Allan Poe paseaba por aquí, claro. Y pero, nunca se y dio nunca cuenta de lo que se- pasaba. pero entre comillas, entre paréntesis, pero yo Lovecraft sí, yo me di cuenta. Sí. Lo otro, Pickman. Pickman no era un visionario, porque veía realmente a los monstruos que retrataba, pero yo Lovecraft sí, Sí. porque yo me los imagino, no los veo. Entonces hay Choque. hay un ego fuerte ahí, ¿eh? Y Hay es un- a propósito de eso otro que te iba a apuntar, Pato, que sí. será que así como podemos reconocer rasgos de Lovecraft en Pickman, otro retrato sublimado que tiene no será Cthulhu, porque nosotros que conocemos la biografía de Lovecraft, un tipo que pasaba encerrado, era sexualmente muy reprimido, no, a lo mejor se quiso ver en él mismo un monstruo poderoso, macho alfa por excelencia. Pero es que no es el más poderoso, No, porque, y aparte hay una cosa, de tú hecho, decís, el nombre, pero como él perdón, dice, ya. no, dale nomás, yo, Como tú dices, poderoso todo eso, pero está encerrado y durmiendo, no está haciendo nada. O sea, sabemos que es un ente poderosísimo, pero está ahí. Por así, tal como Lovecraft dormía muchas de sus huevas. Entonces, Muchas de sus ahí, Lovecraft dormía y soñaba con Vos- las descarnadas alimañas de la Exacto. noche. pero como tú decías, está ahí. En cambio, los otros dioses estaban pululando por todos lados. Los Si otros. si bien no estaban con su forma así física, tenían sus avatares por todos sí. lados. Mejor dicho, el que hace eso lo- solamente tenía la son poder. mucho más activos, Sí. los seguidores de True, Sí. la orden esotérica de Dagon, Dagon. por ejemplo, Entonces, la esencia de Cthulhu es como se podría decir, es un catalizador, está Bien. ahí. es un Pero catalizador. Los que están haciendo todo, como tú dices, son Los sectarios. O sea, son todo el ejército que tiene. Claro, Pero que él no es se mueve, que él esta, está ahí. es la raza de los profundos. Pero él está ahí, ni siquiera, inclusive la raza de los profundos se mueve mucho, si son Se más que mueve nada, mucho, porque son los de hecho otros. fue el FBI a tirarles cargas de profundidad de tanto que se movían. Claro. Ahora Pero en esencia lo que nosotros dice- tenemos nuestro propio Innsmouth, que a mi juicio que me encanta, que es Lota, ¿no? Sí. Ahora, el nombre, los mitos de True, lo puso Derleth. Darle, sí. Probablemente si Lovecraft le hubiera puesto nombre, hubiera hablado de los mitos de Yog-Sothoth. Mm, Nunca lo sabremos. Claro. Pero bueno, fue el Lovecraft el que dijo, tú vayas a hacer mi albacea cuando me termine de comer. ese es, Jopi dice, este es el San Pablo de los mitos, porque fue el que le dio, porque así como Jesucristo nunca escribió ninguna cuestión. Jesucristo habló nomás, ¿cachai? Y dio su mensaje, y si se contradecía, mala cueva, ¿cachai? Y así son los profetas, así Claro. son los oráculos. ¿Ah? De hecho, están casi en la obligación No de están claro, porque el que crea sistemas es el que para no contradecirse tiene que hasta mentir muchas veces. Exacto. Eso lo señaló Nietzsche, lo señaló muy bien. Nietzsche es nuestro gran escritor fragmentario, digamos, Exacto. ¿no? Después viene Cioran, qué sé yo, vienen otros más. hay, Bataille. Sí. un, Perdón. hay un punto que me gustaría retomar de lo que estábamos hablando un rato atrás, que es con respecto a tú decías la diferencia entre el terror y el horror. Y aquí estamos hablando de lo que nosotros debemos como nuestro concepto de maldad. Que necesariamente maldad para ellos es un concepto. No, No, para nada. según Lovecraft, no. El que los pone como malos es Derleth. Ahora, Es el concepto que siempre se ha. hay un cuento de Machen que se llama The White People. People no en el sentido de gente, Claro. porque The White People podría decir el pueblo blanco, así como el que ha sido traducido como el pueblo blanco, y el pueblo blanco puede dar una errónea de que es una Claro. aldea. De hecho, No, The White People son seres. sí.
De hecho, yo la primera vez que leí ese cuento lo leí traducido como Los Seres Blancos y me va a parecer lo mejor. Es mejor, porque el pueblo blanco puede ser el pueblo blanco de Serrat. Exacto. Claro, Pueblo blanco, excelente canción. el pueblo blanco de Trump. Claro, España está llena de pueblo blanco. Pero, ¿qué pasa con este cuento? La primera parte del pueblo blanco te habla de eso. Te dice, el mal, el verdadero mal y el verdadero bien son muy escasos. Exacto. Y es mucho más escaso el verdadero mal que el verdadero bien. ¿Qué le llamamos mal a nosotros? Le llamamos mal a un tipo que te quita la mujer. Bueno, si es que se pudieran quitar la mujer, las mujeres no se pueden quitar porque no son billeteras, pero las billeteras sí se pueden quitar. ¿Ah? A eso le llamamos mal. Yo digo, ese gallo que hace eso no tiene algo, le falta algo que tienen los demás. Es como San Agustín. San Agustín define el mal como algo negativo, ¿no es cierto? Como algo que el santo tiene y el pecador no tiene. En cambio, el mal para Arthur Machen es una cosa positiva y es muy raro. E incluso se atreve a decir que es cada vez más raro. Es el mal del brujo, que el santo tiende a apoderarse de un bien, pero de un bien que alguna vez le perteneció al hombre, pero lo perdió por el pecado. En cambio, el brujo trata de apoderarse de algo que el hombre no ha tenido nunca. De hecho. Entonces, y dice, ¿a quién lo podría comparar usted? Y le dice, imagínese que un día su gato le hablara. O que los rosales o que una estatua de un vegetal empezara a salirle capullos de piedra. Es decir, es algo el mal es algo absolutamente antinatura. Exacto. No es que le pegó a fulano. No es parte de la naturaleza. No es parte, en cambio que alguien le pegue un combo a alguien o que le pegue un cuchillazo. Es un comportamiento. Es un comportamiento que es malo socialmente, pero no es malo, digamos, metafísicamente. Pero como usted dice, es algo para que nosotros tomamos malo socialmente. Y por eso de repente hay cosas que nos causan, como te dice, horror o terror, pero no es como te dice, encontrarse con estos seres nos causa una especie de horror, pero un horror que no entendemos. ¿Por qué tenemos esta sensación si no lo entiendo? Porque está fuera de. Y eso es, como te dice, malo para nosotros, porque no lo entendemos. Está fuera de nuestro parámetro. No es malo de la maldad en sí. Son cosas que es un concepto totalmente ajeno a ellos. Dice, los verdaderos pecadores, así como son ascetas, igual que los santos. No buscan el poder económico. No. Comen con alegría su mendrugo de pan. Igual que un santo cristiano de la Edad Media. Pero van para otra parte. Es como dice, tomar el cielo por asalto. Como dice, son conceptos, como te dice, el blanco puro, como se podría decir en estos conceptos, o negro oscuro, son muy escasos. No son cosas que sean de lo común. Claro. Porque son cosas que están más allá de lo que uno dice, a lo de lo común, de lo de la gente, de hecho, a lo que puede entender también, reflexionar, decir, esto es tal cosa, no lo entiendo, es algo ajeno a todo lo que yo he visto. Y como diría Lovecraft, no es algo que solamente no entiendo, porque lo que no entiendo hoy día lo puedo entender mañana a lo mejor, es algo que no voy a poder entender. O sea, la diferencia entre lo desconocido y lo incognoscible, una vez más. Ahí viene la capacidad mental del ser humano para ver hasta dónde llego. Llegué hasta aquí, este es mi límite, doy un paso más allá. Fíjate, en los relatos es conocimiento, acá no es poder. Es conocimiento, todo lo te está contrario. arreglando, te está yendo directo a la tumba.
Claro, O sea, cuando es como decir, este es mi límite mental, hasta aquí llego, si doy un paso más allá, mi mente no lo va a soportar. Y hasta aquí llegué. claro, eso está en uno de los cuentos de Clara Ashton Smith, que es bien interesante porque no es un seguidor más de Lovecraft, No. crea su propio universo. Eh, Y en uno de los cuentos que sí pertenece a los mitos, que se llama The Nameless Offspring, o sea, la estirpe sin nombre, que en el libro de los mitos de Jopi aparece como estirpe de la cripta. sí. Hay un ser, un ghoul, podríamos decir, que deja preñada a una mujer, porque ella sufría de catalepsia. Ya. Entonces ahí el otro, ¿ah? Un ghoul. Un ghoul. Es que entonces, bueno, yo me hice una idea que no la he utilizado, y si alguno de ustedes la quiere utilizar, ningún problema, que es que la necrofilia es el origen de los ghouls. Puede ser. ¿Ah? Pero en este caso, ¿ah? ¿Vas a pensar en te da problemas la necrofilia? ¿Sí? No, Ah, el concepto de que ahí sería como medio extraño, ahí vendría siendo que ustedes algo ajeno a lo que es la ley natural para nosotros, porque es algo muerto que va a dar vida. Y ahí es totalmente distinto. Bueno, Ahí viene el punto. lo tomó Juan Marino, el doctor Morty, en uno de sus cuentos que se llama El hijo del cadáver. Claro, pero Que es increíble que haya pasado la censura de esos años, ¿ah? Porque ahí tenéis necrofilia, tenéis una... y de hecho lo escribió la señora Eva, no fue don Juan. No sé, Es que yo me no acuerdo sé. que yo lo releí hace poco, Pato, y Porque ahí dice yo, Eva Martín. pero a lo mejor el otro compadre lo hacía para... No sé, porque de Juan Marino se pueden esperar muchas cosas. Sí. Yo lo sé porque yo lo conocí personalmente. Wow. Entonces, mi papá también lo conoció personalmente, tuvo varios problemas con él. Ah, sí. Sí. No, bueno, Ahí viene el concepto, como estaba diciendo, sí. es como, ahí viene lo que ustedes decían, conceptos totalmente ajenos a lo que son nuestras leyes. El que pasa es que ella no estaba muerta. Ay, Sí. pero él sí. Él claro, el el Gun es un cadáver. Es un cadáver animado, entonces una cosa que está muerta, animada de una forma ajena a lo que es las leyes naturales, procrear vida ya es un concepto totalmente ya Aberrante y ajeno a las leyes. Claro, y lo curioso, es muy importante lo que no se dice, porque el esposo, ¿no es cierto? Sir John Tremont, ¿no? No mata al monstruo, sino que lo deja a buen recaudo, digamos, lo encierra, pero lo alimenta, lo cría, ¿no? O sea, no se atreve o su ética le impide asesinarlo. Ese es el punto. La ética humana choca con estas otras cosas que los valores son totalmente distintos. Y no es que sea bueno o malo, sus valores son otras cosas. Y al final el monstruo logra escaparse, pero no lo consiguen encontrar. A pesar, dice, de que sus huellas conducían hasta los sepulcros. Y revisan los sepulcros de arriba abajo y no lo encuentran. Es uno de los cuentos más terroríficos que he leído nunca. Sí. Un cuento que me haya causado terror y que primero lo vi en su versión de Galería Nocturna y después lo leí El Retorno del Brujo, que también es de Clara. Sí, donde le añaden un personaje que es una chica. Le añaden un personaje que es una chica, porque en el origen eran dos los brujos, nomás dos hermanos. Exacto, y llega el traductor. Y llega el tipo que parece que lo hace Bill Bixby, ¿no? En Galería Nocturna, sí. Sí, el hombre increíble. Sí. Y trabaja Vincent Price, como el brujo mayor. O sea, nada menos, o sea... Y a mí me voló la cabeza la versión televisiva.
Cuando Y el la- Bill Bixby abre la puerta y está la manito caminando, yo quedé, ¡ah! Sí, porque al hermano, el brujo mayor, pues le tenía una especie de envidia, porque dice había sido más favorecido por el Darkones que yo. Y no solamente lo mata, sino que lo descuartiza. Y este vuelve de la muerte, pero vuelve descuartizado, pues entonces vuelve las manos, los pies caminando. Ah, y la descripción que hace Clara Aston Smith en el texto es terrible. Sí, tienes razón en que es uno de los cuentos más terroríficos que hay. Además que todos esos mundos de Clara Aston Smith, Sotik, Hiperbórea, son muy necrófilos muchas veces. ¿Eh? No, y lo otro que Sí. tiene Clara Aston Smith es que es apela más a lo sensorial de lo que apela, o sea, de Lovecraft, repente uno se ahoga con los olores. no es asexuado tampoco como Sí. Lovecraft, pues, es muy sensual en muchas de sus descripciones. Sí. Es más frío, se podría decir. Un relato más directamente a lo que te va a afectar que a otra persona. Y también era pintor y escultor. Mm. Pues Lovecraft dibujaba, pero por lo que yo he visto dibujaba bastante mal. Sí. No, Clara Aston Smith era un pintor, era un californiano de pura cepa, así que nunca se conocieron más que por carta. ¿Ah? Algunos era un maestro chasquilla, como si uno se lo imagina, o dicho más elegantemente, un hombre del Renacimiento. No, pero es que Suena bonito. Es que Smith fue incluso un tiempo, una etapa de obrero, así que metalúrgico, que trabajó en los rieles. Esa no la sabía. No, el tipo trabajaba haciendo de todo un poco, y entre medio de eso se puso a escribir, y cuando precisamente empezó a leer a Lovecraft a través de las revistas. The White Tales. Exacto. Hay algunos autores de la White Tales que se han perdido. Y curiosamente eran populares en una época en que Lovecraft y Clara Aston Smith no lo eran, como Severy Queen, por ejemplo. Sí. Yo tengo un cuento por ahí donde el personaje principal es Severy Queen. Fíjate que Severy Queen era tan popular que en un viaje a Canadá, que lo invitaron algunos amigos, lo llevaron a un burdel. Y las chicas lo leían. En vez de ver telenovelas como eran ahora, las chicas lo leían y no le quisieron cobrar. No, como le vamos a cobrar en honor. O sea, bienvenido sea. Claro. Esa es una. No sé cómo estamos con 5 minutos. Bueno, hemos disfrutado de una charla bastante entretenida, espero que instructiva para todos nosotros, y no me queda más que atreverme a invitarlos para el próximo sábado, donde vamos a hablar de Lovecraft en el cine, donde voy a contar con la inestimable ayuda de nuestro anfitrión Roberto Alfaro. Así es, vamos a hacer un recorrido de las últimas producciones que se han hecho de H.P. Lovecraft en el cine. Trataremos de desmembrar cada una de estas películas para ver si están a la altura de los relatos de H.P. Así que todos invitados. Este ha sido un conversatorio totalmente distinto. ¿Cómo tienen que ser los conversatorios? Sí, con la intervención del público, con los amigos, a través de un café, un sándwich, y cada uno conversando y aportando en este conversatorio. Porque esta no es una charla. La charla simplemente uno se sienta. Acá la separa alguien adelante de la cátedra. Da cátedra, acá no. Acá, sí, acá la idea es que estemos entre amigos conversando y entre todos hagamos estos conversatorios. Que ya volvemos la próxima semana, como decimos, con H.P. Lovecraft en el cine a la misma hora, a las 17 horas, mismo lugar, General Holley 134, Play Kingdom. Así que todos invitados. Así que nos vemos. Hasta luego. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias a todos.
LDP al instante.